Ahora vamos a continuar con la parte B. Para partir, primero vamos a mostrar que la función f es inyectiva. Así que vamos a suponer entonces que f de x va a ser igual a f de y. Por hipótesis, o sea, por la condición de f, sabemos que tenemos esta desigualdad. El valor absoluto de x menos y es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos f de y. Como supusimos ahora que f de x va a ser igual a f de y, entonces aquí vamos a tener un f de y menos un f de y, por lo tanto esto va a ser 0. Y como por definición del valor absoluto esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces voy a tener que 0 es menor o igual que el valor absoluto de esta diferencia, y esto a la vez va a ser menor o igual que 0. Lo que va a implicar entonces que x menos y sea igual a 0, y esto va a implicar entonces que x sea igual a y. Aquí ya tenemos la inyectividad demostrada de la función. Ahora vamos a proseguir con nuestro problema. Vamos a proseguir mediante contradicción. Vamos a decir que para algún x perteneciente a los reales y para algún y perteneciente a los reales positivos, tales que estos x y y son diferentes, vamos a tener f de x más y mayor o igual que f de x. Y además vamos a tener que f de x menos y va a ser mayor o igual que nuestro f de x. Notemos que en ambos casos f de x más y es mayor que f de x, y aquí también tenemos que f de x menos y es mayor que f de x. Recién demostramos la inyectividad, por lo tanto sabemos que necesariamente va a ser un mayor estricto acá y necesariamente va a ser un mayor estricto acá. Dado que si se tuviera la igualdad estaríamos diciendo que no fuera inyectiva y ya tendríamos la contradicción lista. Entonces vamos a continuar trabajando con estas desigualdades. Así a simple vista no podemos saber, o sea, en realidad no podemos saber si f de x más y es mayor que f de x menos y, o si f de x menos y es mayor que f de x más y. Por lo tanto nos vamos a poner en dos casos diferentes. En un caso donde f de x más y sea mayor que este f de x menos y, y segundo caso donde este f de x menos y sea mayor que este f de x más y. Entonces, caso 1. Vamos a suponer que f de x más y va a ser mayor que f de x menos y, y esto a la vez va a ser mayor que f de x. Entonces, como f es continua, vamos a darnos un y barra arbitrario, pero que cumpla lo siguiente. Nosotros sabemos que ese y barra existe y lo damos de tal forma que se cumpla esto. Vamos a especificar que ese y cumple eso. Y vamos a usar ahora el teorema del valor intermedio, que gracias a este sabemos que va a existir un x1 perteneciente al intervalo x, x más y, tal que f de x1 sea igual a este y barra. Y también vamos a volver a usar el teorema del valor intermedio, el cual nos dice que va a existir un x2 perteneciente a este otro intervalo, que va de x menos y a x, tal que f de x2 sea igual a y barra. Y aquí tenemos una contradicción, ya que como x1 vive en este intervalo y x2 vive en este otro intervalo, son intervalos totalmente distintos, por lo tanto x1 y x2, por más arbitrarios que sean, van a ser siempre diferentes. Como tengo dos x diferentes evaluados en la misma función y me da el mismo valor, estoy diciendo que la función f no es inyectiva, lo cual es una contradicción porque ya demostramos que f era inyectiva para todo x y y. Entonces ya cerramos, tenemos una contradicción. Ahora nos vamos a poner en nuestro segundo caso. Recordemos que nuestro segundo caso era cuando f de x menos y era mayor que f de x más y, y esto mayor que f de x.
Esto va a ser más o menos similar. Nos vamos a volver a dar una ibarra de tal forma que esta ibarra esté entre medio de esto. Sabemos que existe, dado que f es continua. Y el mismo argumento. Va a existir un x1, gracias al teorema del valor intermedio sabemos que va a existir un x1 perteneciente a este intervalo, que esté entre x y x más y, tal que f de x1 va a ser igual a y barra. Y de nuevamente, por el teorema del valor intermedio, sabemos que va a existir un x2 perteneciente a este intervalo de x menos y, x, tal que la función evaluada en este punto nos da y barra. Y nuevamente el mismo argumento. Vamos a tener contradicción, ya que estamos diciendo aquí que la función no es inyectiva, pero ya demostramos anteriormente que la función sí era inyectiva. Por lo tanto, se concluye finalmente que para cualquier x perteneciente a los reales y un y real positivo, tales que x e y son distintos, se va a tener que f de x más y es menor que f de x, o bien f de x menos y es menor que f de x. Notemos que esta expresión, f de x más y menor a f de x, hace referencia a que la función es decreciente, y que f de x menos y menor a f de x nos dice que la función es creciente. Ambos estrictamente decreciente y creciente respectivamente. Esto va a ser importante para nuestro problema C.